Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo capítulo de Agenda Distrital cada fin de semana a través de este importante medio de comunicación. Nos reunimos, por supuesto, para hablar de distintos temas, hoy por hoy con una situación bastante lamentable, que es la situación que vive nuestro país. Ya van más de 20 días de manifestaciones, de marchas, de protestas a lo largo de todo nuestro país y en las ciudades más grandes de Chile. Para eso vamos a hablar con el diputado, para preguntarle de eso y mucho más. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, gracias. Bueno, bien es un decir en realidad, que uno acostumbra a responder, pero no estamos bien. Hay que reconocer que no estamos bien porque la situación que vive en general el país es, diría yo, de una de las crisis sociales más importantes desde el retorno a la democracia. O sea, no hemos vivido un estallido social de esta envergadura. Bueno, un hecho lamentable que partió con la evasión, ¿cierto?, de los estudiantes de educación secundaria en Santiago, y con eso se detalló una crisis que hasta el día de hoy, por más de 20 días, ¿por qué ha costado tanto, diputado Venegas, controlar esta situación que ha ido creciendo en manifestaciones, en disturbios, en protestas? Yo creo que lo primero es que hay que aislar dos cosas. Uno, las manifestaciones violentas que siempre la hemos condenado, no de ahora, de siempre. La violencia venga de donde venga, ¿no es cierto?, nos parece que no es el camino apropiado. Nosotros hemos vivido eso en nuestra región muy especialmente antes de. Y invariablemente hemos tenido esto como doctrina. Y lo segundo es la manifestación legítima de ciudadanos, ¿no es cierto?, de distinta naturaleza, que han salido a expresar su descontento con un modelo económico-social que está caracterizado por el abuso, que está caracterizado por la desigualdad, que está caracterizado, ¿no es cierto?, por la impunidad de algunos respecto de la comisión de abusos reiterados contra el pueblo, y también la injusticia, ¿no es cierto?, de demandas que están ahí y que se vienen acumulando, para ser sincero, desde hace mucho tiempo. Claro. Y por tanto yo distinguiría eso. Cuando salieron el emblemático viernes 1.200.000, dicen las autoridades, deben haber sido 1,5 millones, porque normalmente van a la baja. En Santiago, más en el resto del país, teníamos movilizado a millones, y no todos esos millones estaban destruyendo, ni vandalizando, ni saqueando, ni ninguna de esas cosas. Pacíficamente. Entonces hay que distinguir esas cosas, creo yo que es muy importante. Porque creo que, respondiendo directamente a tu pregunta, no hemos avanzado en estos 20 días porque el gobierno ha mostrado una incapacidad absoluta para entender la magnitud de la demanda y dar una respuesta que sea coherente a esa demanda. ¿Perdió más credibilidad con ese cambio de gabinete, que solamente fueron piezas que se movieron, diputado Venegas? Sí, claro, por supuesto hubiéramos esperado que hubieran, ¿no es cierto?, hecho cambios en áreas sensibles. Ministerio de Transporte, por ejemplo, donde responsable. La ministra Hut hizo declaraciones bastante fuertes a la gente. El gobierno en general se equivocó desde el primer minuto para, mira, la evasión, siendo un acto, ¿no es cierto?, ilegal, era en los primeros momentos un acto casi alegre de los jóvenes, ¿no es cierto? Claro. Lo veían las imágenes. Pero al reprimirlo, eso se pudo conducir de un modo distinto y tal vez no habría terminado en este estallido social violentísimo. ¿Se equivocó el gobierno con sacar a las calles a los militares? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no estaban las condiciones todavía, ¿no es cierto? Se apresuró, creo yo, y eventualmente pensó que podía con ese mecanismo frenar estas manifestaciones. Y el pueblo, este es el momento en que hay que escuchar al pueblo. Perdona que lo diga así, pero es claro, o sea, si no entendemos eso nosotros, que somos actores políticos, y quiero decir una cosa que puede sonar un tanto para algunos hoy día, pero tengo que decirlo. Nosotros habíamos señalado muchas veces esto. Habíamos hablado de la desigualdad, que Chile era... En este mismo programa lo habíamos comentado. Sí, así es. Habíamos hablado de que la posibilidad de un estallido social, si es que no hacíamos. Quiero recordarte dos proyectos emblemáticos del último tiempo.
reforma tributaria yo la voté en contra, y aquí expliqué en un programa anterior por qué la había votado en contra, porque no me gustaba la reintegración, que lo que hacía era perdonarle el pago de impuestos a los más ricos del país por una suma superior a los 800 millones de dólares. Y eso ocurrió varias semanas antes y fui de los 4 diputados de mi bancada que votamos en contra. El proyecto de reforma previsional que ha anunciado y que está en el Congreso es un mal proyecto y lo votamos en contra también varias semanas antes. Entonces, yo solo digo, y tengo los hechos, ahí están las publicaciones, ahí están mis declaraciones de prensa, ahí están los programas que hicimos, para que no se diga que ahora me subo a este carro en donde todos están diciendo lo mismo. Es más, si hay algo que me da un poco de rabia, es que habiendo al interior de mis camaradas y mis relaciones de carácter político, de mi partido incluido, nosotros les decíamos que estaban equivocados, que apoyar esa reforma era equivocada. Éramos minoría, éramos 4 de los 13 diputados, 4 en concreto, Víctor Torres, Raúl Soto y José Miguel Ortiz y Mario Venegas. Entonces, y ahora van por los canales diciendo que ahora descubrieron la luz, o sea, están dándonos la razón. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubieran dado la razón antes? Ahora, por otro lado, siendo mala la experiencia, ha posibilitado algo que es muy importante. Nunca se han hecho reformas significativas en el plano político, económico, social, si no es con el pueblo movilizado. Y ese es un gran valor que tienen estas manifestaciones. El gobierno que tiene la responsabilidad, y voy a explicar aquí brevemente por qué. Porque el gobierno, cualquier medida en materia de pensiones, que urge la gente, primera necesidad, mejorar las pensiones. ¿Quién tiene la facultad? El gobierno. ¿Por qué? Porque él tiene que disponer los recursos necesarios para ello. Nosotros no lo podemos hacer. Tenemos un impedimento legal, yo no puedo presentar una ley en esa materia. Reforma tributaria para conseguir más recursos, en donde sea progresiva, es decir, que los que más tienen paguen más, lo que parece justo, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién tiene que mandar esa iniciativa? El gobierno. Y eso es algo que la gente tiene que entender, y este programa, si sirve, uno en estos días se pregunta, ¿vale la pena o no vale la pena hacer cuando de repente hay gente que no quiere escuchar nada de nada, pero nosotros hemos optado por hacer nuestro trabajo, queremos hacerlo, y si este programa algo contribuye, está bien hecho. Bueno, el programa que se ha hecho desde que usted comenzó con su diputado, carrera de diputado muchos años. Hace muchos años, entonces... Bueno, siempre se ha tratado de estar informando en relación a lo que acontece en el Congreso. Diputado, esta semana se aprobó el proyecto que modifica el Código de Trabajo con el objeto de reducir la jornada de las 40 horas. Bueno, cuéntenos. Yo lo voté a favor. Yo lo voté a favor, sobre todo porque creo que hoy la ciudadanía mayoritariamente estaba pidiendo rebajar, es también parte de la calidad de vida. En otros países del mundo más desarrollados que nosotros, evidentemente, ya hace mucho rato que redujeron la jornada. ¿Y qué pasa con las pymes que tienen menos cantidad de gente, diputado? ¿Va a haber algún problema en esa situación? Es que efectivamente te quería acotar que la única duda que yo tenía era respecto de cómo impactaba justamente a las pymes, que son las pequeñas empresas, ¿no es cierto?, este cambio. Porque esta reducción de 45 a 40 significa, ¿no es cierto?, un costo. Claro. Al final hay que absolverlo, porque, por ejemplo, hay empresas que tienen que seguir trabajando claro. Y porque la ley dice que se reduce de 45 a 40, pero manteniendo el sueldo, expresamente. Claro. O sea, no es para ganar menos, sería una... Bien, entonces lo que hicimos, llegar a un buen acuerdo, creo yo, en el sentido de darle un trato distinto a la gran empresa respecto de la pequeña empresa o pyme. La gran empresa deberá adoptar esta decisión a un año de publicada la ley. Perfecto. O sea, en el plazo de un año tiene que reducir de 45 horas a 40. En cambio, las pymes van a ir teniendo una gradualidad y deberán ir reduciendo 1 hora por año. Así que en un plazo de 5 años vamos a llegar a las a las 40 horas de jornada laboral. Bueno, el presidente esta semana firmó las 50.000 pesos que van a ser aporte para subir el sueldo mínimo. La pregunta que nos hacemos todos, diputado,
¿Cómo se van a pagar esos 50.000 pesos? Esa es muy buena pregunta y la misma pregunta que hago yo, y que aquí está el fundamento por qué digo que la responsabilidad es del Ejecutivo, y este Ejecutivo no ha dado el ancho, ha estado indeciso, ha estado confuso, ha estado contradictorio. Un día, ¿no es cierto?, habla de guerra, al día siguiente pide perdón, hoy día, anoche, ¿no es cierto?, llama al COSENA, al Consejo de Seguridad Nacional, endurece la mano y plantea un conjunto de iniciativas legales que tienen que ver, en definitiva, y lo van a entender, creo no equivocarme, como acciones contra las manifestaciones, ¿no es cierto?, y quienes se manifiestan. Porque habla de la ley anti-encapuchado, la ley antibarricada, la ley, etcétera. Entonces, usted está hablando de las nuevas medidas del presidente de la República que presentó ayer, claro, por la noche, ¿sí?, después de que se reunió el COSENA. O sea, antes que me dé la respuesta de cómo se van a pagar esos 50.000 pesos, porque nadie tiene idea cómo se van a pagar. Claro, porque lo que te doy la respuesta al tiro. Si el problema es que el presidente hizo el anuncio. El anuncio nomás. Pero no ha mandado el proyecto de ley. Ahora, esos 50.000 pesos es el bruto. O sea, no es que van a... Claro, o sea, uno gana 300... El sueldo mínimo bruto. El sueldo mínimo hoy día en Chile está fijado en 301.000 pesos. Sacan 260, la gente saca 260.000 pesos líquidos. Exacto. Y si ahora se aumenta el sueldo bruto, claro, a 350. O sea, sacan 289 y algo. Claro, más o menos. Hay que descontarle como perfecto, el 20%. Diputado Venegas, mire, las medidas nuevas que lanzó el presidente de la República y la convocatoria al COSENA, voy a nombrar algunas. Presentar un proyecto de ley antisaqueo para endurecer las sanciones. Determinar discusión inmediata al proyecto de ley anti-encapuchados para sancionar el delito de desórdenes públicos. Poner urgencia al proyecto que permite combatir delitos del orden público como barricadas que entorpezcan la libre circulación de las personas. Aumentar la capacidad de vigilancia aérea. Pareciera que esto lo escuché yo muchas veces en las campañas políticas. Así es. Esto es la agenda antidelincuencia. Claro. Entonces, cuando tú lo haces, esta medida en sí mismo no son malas medidas. No, para nada. Para otro momento. Pero lo hemos escuchado muchas veces. Claro, porque recuerda tú que el presidente Piñera fue electo presidente de este país por dos ejes fundamentales de su programa que nos prometió. Oiga, uno de los temas es modernizar las policías, pero yo muchas veces escuché que las policías ya eran modernas, claro, en nuestro país, en comparación. Claro, ahora hay un cuestionamiento a su accionar, ¿no es cierto?, a los excesos que efectivamente se han dado, ¿no es cierto? Te puedo dar unos datos. Yo soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara. En materia de lesionados con lesiones o traumas oculares graves, el Colegio Médico reporta más de 130 casos en Santiago solamente y otros 40 a lo largo del país. Ya. ¿Qué significa eso? Que el uso de las escopetas antidisturbios con balines han generado estas lesiones. Sí. Entonces hay que revisar. En ese sentido es lo que hablan de la modernización. Pero lo que te quiero decir es que esto equivale a relacionar, ¿ya?, las manifestaciones pacíficas, legítimas, con las que uno está de acuerdo, en mayor justicia, mejorar las pensiones, la situación de los adultos mayores, ¿no es cierto?, una reforma más justa, etcétera, con el tema de la delincuencia. Y ahí es donde se equivoca el presidente, porque si cree que con eso va a impedir que haya más saqueo, que va a impedir que haya más gente, ¿no es cierto?, manifestándose violentamente, no lo va a hacer. Al contrario, puede ser, como decía mi abuela alguna vez, ¿no es cierto?, que es como tratar de apagar el fuego con benzina. O sea, esto puede ser para esa gente. Entonces, este es el momento de calma, este es el momento de serenidad, este es el momento de inteligencia, de empatizar con lo que está pasando para tomar las medidas que sean las mejores. ¿Para qué? Para traer paz, tranquilidad, claro, y solución a los problemas que la gente en la calle salió mayoritariamente a decir hay que resolver. Y va a seguir saliendo porque las medidas que él ha anunciado, las soluciones que él ha dado, pareciera que no es del gusto de la gente. Claramente, de la mayoría. Claramente, sí. Por ¿Qué pasa con las pensiones? La gente está preocupada por la violencia, la destrucción y todo, y legítimamente. ¿Por qué tampoco el aumento de las pensiones a los adultos mayores, diputado? Todavía ¿Por qué no se priorizó eso
antes de aumentar 50.000 pesos al sueldo mínimo, que son los más afectados, hay abuelitos que ganan 100.000 pesos, 120.000 pesos. Exacto. Oiga, ¿quién vive con eso? Bueno, precisamente por eso es que nosotros decimos que el gobierno no ha tenido la capacidad, el presidente es el último responsable en definitiva, de actuar con mayor celeridad. Tiene un proyecto en el Senado, un mal proyecto de previsión, de reforma previsional, por eso yo lo voté en contra. Retírelo, hágale las modificaciones urgentes y responda, ¿no es cierto?, con un proyecto que le mejore efectivamente de manera sustantiva dentro de una cierta racionalidad con los recursos que existentes. Hagan un esfuerzo extraordinario, porque el momento que vive Chile no es de normalidad. Chile está en una crisis profunda, grave, y para salir de una grave crisis lo que se requieren son medidas, ¿no es cierto?, extraordinarias. Diputado, modificar la Constitución podría ser la solución. La solución de mediano y largo plazo, y te voy a explicar por qué. Porque hacer una nueva constitución o modificar la actual con participación de la ciudadanía es un proceso que te puede llevar 3, 4 años completar todo el proceso, desde elegir definir quiénes van a hacer esa modificación de la... Por ejemplo, si participan ciudadanos, ¿cómo los eliges? ¿Cómo elige gente que sea representativa de la ciudadanía? Luego viene todo el proceso de revisar, convocar a plebiscitos, convocar a cabildos, viene todo ese diálogo que tiene que producirse para que, por ejemplo, si tú resultaras elegido como miembro de esa eventual asamblea constituyente, puedas llevar el sentir de la ciudadanía, ¿o no? Y luego viene todo el proceso y después viene que plebiscitarlo. O sea, es una medida necesaria. Yo creo que hay que modificar la Constitución y en lo posible hacer una nueva Constitución democrática, ¿no es cierto? Porque esta tiene los resabios que viene de atrás, ya, y no se hizo no tiene legitimidad democrática, a pesar de que se le hicieron modificaciones, especialmente durante el gobierno el expresidente Ricardo Lagos, pero aún es insuficiente. Y le voy a explicar a usted y a ti por qué razón. Mira, cada vez que nosotros hemos querido modificar una ley de esas que la Constitución que tenemos llama de ley orgánica constitucional, y le ganamos a las fuerzas que defienden los intereses, ¿no es cierto?, por ejemplo, del gobierno, resulta que ¿qué nos dicen? Vamos a ir al Tribunal Constitucional, vamos a ir de reclamo ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional? Dice, esa ley es inconstitucional. ¿Qué significa? Que está bien conforme a la ley, la Constitución que tenemos. Por ejemplo, el agua, que se privatizó entera. Con la Constitución que tenemos hoy en día no podríamos recuperarla como patrimonio nacional de todos, dado que tenemos una crisis gravísima, ¿no es cierto?, hídrica, y que se va a profundizar probablemente en el próximo tiempo. Esa es la razón por la que... Pero ese es un proceso, como te digo, que puede demandarnos 4 años. Mientras tanto, el gobierno puede, por vía de ley, mandar esos proyectos 4 o 5. Mira, ¿cuáles creo yo? Pensiones, como tú mismo me decías. Claro. Reforma tributaria. Mejoramiento en el ámbito de la salud, más per cápita, ¿no es cierto?, para la salud primaria, más recursos para los hospitales. La salud está con problemas, todos los hospitales a lo largo de todo nuestro país. Todos. ¿Te acuerdas que lo conversamos en muchos programas anteriores? Programas que claro, yo pasé por casi todos los hospitales del distrito. Del distrito. ¿Lo estábamos diciendo? Sí. Entonces, de ahí que, y le vuelvo a reiterar, estimado, que usted está escuchando, por más que yo intente, o nosotros los parlamentarios, no podemos sino legislar una vez que el presidente el gobierno envíe esos proyectos. Ahora se abre una pequeña luz de esperanza que ojalá resuelva el tema, por lo menos en materia tributaria. Ya habría habido un principio de acuerdo entre el Senado y el gobierno, en la persona del ministro de Hacienda, para mejorar ese mal proyecto que yo voté en contra, vuelvo a insistir. Y algo se está también empujando en la Cámara de Diputados en materia de mejoramiento del proyecto de pensiones. Diputado, la pregunta ya en la parte final, porque quiero tocar 2 temas que tienen que ver con proyecto de ley aprobado esta semana, 2 temas que me quedan pendientes, pero cerrando todo, ¿se soluciona el problema
con la mano en el corazón, ¿cómo está viendo el Congreso en estos momentos? Sus compañeros de trabajo, los diputados, senadores, la gente que trabaja en el Congreso, ¿se soluciona este problema o vamos a continuar con manifestaciones en las próximas semanas? Vamos a continuar, en mi opinión, con manifestaciones en la medida en que la respuesta ha sido tan pobre. El gobierno anunciaba en la mañana, perdón que lo interrumpa, que las manifestaciones se seguían produciendo, pero en menor escala, que iban como bajando un poco. ¿Y qué quiere el gobierno? Que tomar medidas para que florezcan todavía, si lo que queremos es vivir en tranquilidad y que nos den respuesta a la gente. Quieren, ¿no es cierto?, vivir tranquilos, pero sentir que toda esta tremenda movilización... ¿Y cómo el gobierno podría parar esto de una vez por todas? Con esas leyes que te digo, con esas medidas que te digo, revisando, reasignando el presupuesto que tenemos, buscando recursos extraordinarios por la vía, ¿no es cierto?, de impuestos a los más ricos, que hagan un aporte mayor, ya lo han dicho los propios empresarios. Ya, por otro lado, echar mano a recursos que tenemos, los fondos soberanos, tenemos del orden de unos 15.000 millones de dólares que pueden extraordinariamente, ¿no es cierto?, usarse para resolver algunos de estos problemas que la gente considera más urgentes, como son el tema de mejorar las pensiones. Claro. Ahora, en el Parlamento, que es donde yo trabajo, se reproduce este clima de división, de tensión que se vive a lo largo de Chile. Hay gente que todavía sigue defendiendo, ¿no es cierto?, al gobierno, claro, sigue defendiendo a las empresas, sigue defendiendo a la AFP, no quiere, por ejemplo, en este ley que dijimos de 40 horas, de reducción de la jornada a 40 horas, hubo muchos diputados oficialistas que votaron en contra o se abstuvieron, claro, a pesar de que la inmensa mayoría de los chilenos quería que este proyecto se aprobara. Diputado, pasando a otro tema, proyecto de ley aprobado esta semana, se aprobó el proyecto de ley que faculta a los municipios para realizar plebiscitos comunales de consulta a solicitud de los ciudadanos. Este es un proyecto, tengo que ser muy sincero, que nosotros veníamos estudiando hace rato, no tiene nada que ver con un proyecto que haya enviado el gobierno como una parte de, pero es un proyecto importante en la dirección de lo que... ¿Qué es lo que queda cuando uno lee los distintos mensajes que quedan de estas manifestaciones, ¿no es cierto? Es que el pueblo en general quiere una mayor participación en las grandes decisiones acerca de lo que se hace, ¿no es cierto?, en el país, ¿o no? Uh-huh. Bueno, los plebiscitos, las consultas ciudadanas son el mecanismo que permite que haya una democracia más participativa, que cuando un alcalde quiera realizar un determinado proyecto, tomar una decisión que afecta al conjunto, pueda consultar. Hoy día lo pueden hacer los alcaldes, sí, de iniciativa los alcaldes. Aquí lo que está es que los ciudadanos, este proyecto lo que dice, que los ciudadanos, cumpliendo con ciertos requisitos, le pueden solicitar a la autoridad, al alcalde, que se haga un plebiscito para resolver materias que le interesan a todos y que sea vinculante. ¿Qué significa vinculante? Que aquello que resulte del plebiscito, el alcalde esté obligado a implementar. Ponte un ejemplo. A ver. Aquí con Angol. Se habla de un proyecto de intervención de toda la avenida O'Higgins, ¿no es cierto? Aquí en Angol, sí, ¿cierto? Yo no conozco muy en detalle cuál es. Uh-huh. ¿Qué ocurre si hubiera algún sector de la ciudadanía que no está de acuerdo? Claro. Ahí está el instrumento. Claro. O sea, cortar los árboles de la plaza porque están muy ñoñosos, muy viejos y pueden ser un peligro, y el alcalde decide cortarlo, por ejemplo. Claro. Y la ciudad dice, no, momentito. Tiene un impacto medioambiental importantísimo, claro, estético, etcétera. Eso es. Así. Y por último, se aprobó el proyecto que contempla normas para la segunda votación de gobernadores regionales y diputados esta semana. Sí, claro, porque nosotros vamos el próximo año, teóricamente, ¿no es cierto?, si toda la cosa discurre con normalidad, el tener elecciones de alcaldes y concejales el próximo año. ¿Usted piensa que si no se arregla esta cosa luego, de aquí a fin de año, podría eso pasar lo mismo que pasó con la Teletón? ¿Quién tiene una bola de cristal para ver, claro, ¿no es cierto?, cómo va esto? Nadie sabía lo que iba a pasar tampoco. Exacto, hasta hace un mes atrás nunca imaginamos que íbamos a estar en estas circunstancias, a pesar de que todos los estudios sociológicos hablaban de que esa posibilidad existía. Pero nadie que se hizo cargo del todo. Bueno, vamos al tema. Gobernadores regionales hay que elegir. Uh-huh. Junto con los alcaldes y concejales se va a elegir el gobernador regional, que es un candidato único. Candidato único. Claro, efectivamente, una autoridad elegida por el pueblo. Perfecto. Que represente a toda la región. Y a toda la región. A toda la región. Ahora bien, había en la ley original, se quedaron algunos vacíos. ¿Ya? Por ejemplo, dice la ley
que para ser elegido gobernador regional, cuando hay más de un candidato, el candidato debe obtener a lo menos el 40 o más por ciento de los votos. ¿Ya? Pero nadie se puso en el escenario de que ninguno llegara a los 40. ¿Qué pasaba ahí? Hay que hacer una segunda vuelta. Y en ese caso no se habían fijado, ¿no es cierto?, plazos para propaganda, límite al financiamiento y todo ese lo que se complementó a la ley ya existente para que esa elección, ¿no es cierto?, pueda darse de buena manera. Perfecto. Diputado, ya hemos llegado a la parte final del programa. Le agradecemos el que haya venido a conversar de todos estos temas que son bastante interesantes y agradecerle, por supuesto, que cada fin de semana usted se acerque para informarle a la gente de lo que está aconteciendo y que ojalá nuestro país se arregle todo esto lo más pronto Y te quiero decir otra cosa. Porque los más afectados somos todos nosotros, sí. Porque también nos afecta a la gente que vive en comuna, lamentablemente. Sí, pues, absolutamente. Te quiero decir una cosa, Álvaro, y a ustedes también. Me encantaría, porque todos estamos sufriendo, en una medida u otra. Y tanto odio que existe hoy en día Sí. en nuestra sociedad. Así Diputado, es. uno lo ve, lo palma al leer redes sociales. Yo ya me aburrí, porque pareciera que la gente que escribe tuviera la solución, porque otra cosa con guitarra, pero pareciera que todo el mundo está extremadamente estresado. Claro. Y esto viene hay mucha arrastrándose hace violencia mucho tiempo. acumulada, es que la Sí. injusticia es muy violenta, genera mucha violencia. Cuando la gente no puede llegar a final de mes, cuando la gente, claro, ¿no es cierto?, tiene que viajar 2 horas y media para ir a su trabajo y llega a las 10 de la noche cansado, irritado y le faltan las cosas básicas para poder, ¿no es cierto?, alimentar a su familia, eso genera mucha violencia y eso vive muchos millones de chilenos hoy en este país, Claro, muy desigual. y eso pasa cuando muchos tienen un cartón, se han sacado la mugre estudiando y no tienen trabajo. Exacto. Y les ha costado Claro. estudiar y le ha costado encontrar Y una después, fuente laboral. pucha, yo y tienen que convivo con trabajar eso. otra cosa. Yo convivo con eso Sí. todo el tiempo. Entonces, lo que yo le quería decir desde el corazón es que me encantaría por Dios. Ojalá que el gobierno reaccione y que el presidente Piñera en particular reaccione y nos pueda permitirles dar buenas noticias. Me encantaría volver la próxima semana de Valparaíso. Perdón que lo interrumpa. Se perdió el foco porque hoy en día se están pidiendo muchísimas cosas. Claro, es que es natural en una circunstancia como esta afloran todas las solicitudes, pues. Claro. Los camioneros no más tag, Claro. ¿no es cierto? Los otros de las pymes la de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Racionalmente no se puede hacer todo de una vez, ¿ya? Pero hay que identificar entonces cuáles son las urgencias. Y yo creo que las urgencias van por esas que hemos señalado y el gobierno tiene que mandar esos proyectos ahora ya para que lo podamos aprobar, Así es. ¿no es cierto? Y entonces le demos un camino de esperanza, ¿no es cierto?, de que todo este desgaste, toda esta movilización, muertes incluidas, Valga la pena. ya valga la pena. Diputado, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta el próximo fin de semana.